Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Henry Miller. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Como cada martes, cuando apenas pasan unos minutos de las 10:30 de la noche, nos disponemos a realizar un fascinante viaje por la historia. Y para aquellos que nos escucháis por primera vez, os invito a que os quedéis y que descubráis la historia pero contada de otra manera. Y por supuesto también os invito a suscribiros y a que activéis la campanita para no perderos el estreno de todos los martes a las 10:30 de la noche. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, os recuerdo como cada semana que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo. patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, si así lo deseáis, evidentemente, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Y también aprovecho para recordaros el número de WhatsApp para que enviéis vuestras preguntas, sugerencias y comentarios. El 602-535092, 602-535092 con el 34 delante por si alguno de vosotros vive fuera de España. Y nuevamente aprovecho para animaros a que enviéis esas notas de voz. Ya sabéis que es gratuito, os lo digo todas las semanas, por lo tanto no os va a suponer ningún pago extra en vuestra factura telefónica. Así que venga, animaros y enviar vuestras notas de voz con las preguntas, sugerencias y comentarios que deseéis. Unas notas de voz de 2 o 3 minutos aproximadamente. Eso sí, con el mínimo ruido de fondo, más que nada para que se os oiga bien, y cada semana al final del programa las escuchamos y yo os respondo. Y ya por último, no olvidéis que todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal, y mañana contamos con un invitado muy especial, cuyo testimonio, os doy mi palabra, no os va a dejar indiferentes. Es una persona que tuvo una experiencia ECM, o lo que es lo mismo, una experiencia cercana a la muerte. Así que apuntaros en la agenda la cita de mañana a las 10 de la noche. Hoy se cumplen 54 días desde que Rusia invadió Ucrania, desatándose una guerra cruel y devastadora que se está cobrando miles de vidas y ocasionando millones de refugiados. Y toda guerra, sin importar contexto histórico, lugar o tiempo, es la peor tragedia que puede vivir un ser humano. Esta noche, detrás de las bambalinas de nuestro teatro de la historia, vamos a ser testigos de otra guerra no tan lejana, apenas viajamos 30 años atrás en el tiempo, y que también tuvo lugar en suelo europeo, aunque concretamente la historia de esta noche es en verdad el sitio de una ciudad, el asedio más largo en la historia de la guerra moderna, solo comparable con el asedio de Leningrado por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pues incluso el asedio de esta ciudad, que esta noche vais a descubrir, duró un año más, y me estoy refiriendo al sitio de la ciudad de Sarajevo. En abril de 1992 se iniciaba un cruento conflicto en los Balcanes, cuando la antigua Yugoslavia empezó a desmembrarse en una serie de países ante la atenta mirada de todo el mundo. La ciudad de Sarajevo, capital de la República de Bosnia y Herzegovina,
fue sitiada y sometida a bombardeos diarios y ataques de francotiradores de las fuerzas serbias en la ciudad y sus alrededores. El asedio duró desde el 6 de abril de 1992 hasta el 29 de febrero de 1996, el asedio más largo de la historia moderna, como acabo de comentaros, o como gustaba decir al genocida Radovan Karadzic, el negro caldero en el que convirtió la ciudad repleta de civiles. En total fueron 1.425 días de asedio, con un promedio de 329 bombas disparadas a diario sobre la ciudad y con el récord histórico y mundial de 3.777 granadas que impactaron en la ciudad el 22 de julio de 1993, una cada 22 segundos. Armamento del Ejército Popular Yugoslavo, el JNA, y que poco antes había sido emblema de un Estado federal, estaba siendo usado por Serbia y sus satélites serbobosnios de la autoproclamada República Srpska sobre civiles, niños u objetivos como la élite cultural e intelectual, monumentos culturales, religiosos, históricos, hospitales, escuelas, colas de pan, refugios. 500.000 de artefactos de artillería pesada disparados sobre la ciudad y miles de muertes por francotiradores, en cuya mirilla estaba la población que sobrevivía sin agua, sin comida, sin electricidad y con el Estado bajo el embargo de armas. En los 4 años de agonía de una guerra sin sentido, fueron asesinados 11.541 ciudadanos, 1.601 de ellos niños, y un ejemplo es que el 40% de los 80.000 niños atrapados en Sarajevo fueron objetivo de los francotiradores. Más de 50.000 personas sufrieron amputaciones, mientras que 150.000 tuvieron que huir y convertirse en desplazados y refugiados. Y si hablamos de cifras a nivel estatal, en torno a 100.000 muertos y 2 millones de desplazados es el devastador balance de la limpieza étnica que se perpetró en Bosnia y Herzegovina, y en la actualidad más de 7.500 personas siguen desaparecidas, según el Instituto para las Personas Desaparecidas de Bosnia y Herzegovina. Pero retrocedamos aún más atrás, haciendo girar las manecillas del reloj del tiempo y corriendo las cortinas de las bambalinas de nuestro teatro de la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, se forma en la península de los Balcanes la República Federal Socialista de Yugoslavia. El nuevo país, creado a partir de muchos pueblos que habitaban el territorio de los Balcanes, era gobernado con mano de hierro por Josip Broz Tito, líder de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1980, a la edad de 87 años, muere el líder indiscutible de Yugoslavia, el mariscal Josip Broz Tito, y es a partir de entonces cuando empiezan a aflorar de forma más clara los nacionalismos en cada una de esas regiones que componían el país, y los grupos étnicos y religiosos constituyentes del país comenzaron a competir por el control, donde algunos querían la independencia y otros, sin embargo, querían que Yugoslavia continuara, aunque eso sí, bajo su control. Con una fuerte influencia aún de la Unión Soviética sobre la vida pública y política yugoslava, el país cayó en su propio abismo cuando en 1989 la URSS se desintegra, desapareciendo como tal. Y como ocurrió en muchos otros países de la órbita soviética, comienzan a emerger movimientos políticos que rechazan abiertamente el aislamiento al que han estado sometidos por el socialcomunismo, acercándose a posturas claramente occidentales. Como en el caso de Yugoslavia, territorios como Croacia, Bosnia o Eslovenia no fueron en ese punto una excepción. Durante esos años, los discursos nacionalistas ganaron cada vez más peso y los líderes de las repúblicas más poderosas como Croacia y Serbia fantasearon incluso con construir grandes estados a costa, eso sí, de los territorios de las otras repúblicas y de la paz de sus pobladores, o lo que es lo mismo, el sueño irredentista de una gran Croacia o una gran Serbia, étnicamente uniformes. Conviene detenerse en el nacionalismo serbio.
claramente el grupo más poderoso de Yugoslavia, ya que los serbios controlaban la mayoría de los puestos burocráticos, así como el ejército, y su peso político era comparativamente mayor al resto de grupos. Por si fuera poco, Belgrado ostentaba la capitalidad de la federación, entendiéndose así un hecho paradójico, pues el nacionalismo serbio, además de sus particularidades históricas, religiosas o lingüísticas, también reivindicaba para sí la herencia de la Yugoslavia socialista y plural. En 1991, el Belgrado, comandado por Slobodan Milosevic, quería construir su gran Serbia mientras decía defender la malograda Yugoslavia, sin que ambos discursos parecieran contradictorios. Eslovenia y Croacia dieron en junio de 1991 el primer paso para la disolución de una Yugoslavia cada vez más dominada por los serbios, y ante la posibilidad de que Bosnia-Herzegovina siguiera sus pasos y para poder preparar la respuesta ante tal eventualidad, Karachi y su Partido Democrático Serbio declararon en septiembre una serie de repúblicas autónomas serbias en territorios de Bosnia-Herzegovina, en los que la población serbia era mayoritaria y donde se dejó de reconocer al gobierno de Sarajevo. Y es en este convulso y cambiante contexto cuando el Parlamento de Bosnia-Herzegovina, la república más étnicamente compleja de la federación, con grandes masas de población mayoritariamente bosniaca, es decir, musulmana, además de serbo-bosnia, los cristianos ortodoxos, y bosnio-croata, los cristianos católicos, discutían declararse independientes de Yugoslavia. El hecho de que por aquel entonces Karachi no ostentara ningún cargo público, ni siquiera era miembro de la asamblea a la que se dirigía, y que pudiera hablar así mientras controlaba de facto gran parte del territorio, dice mucho sobre el poder que le quedaba ya a un parlamento que se asomaba al abismo de la guerra civil. El caso de Bosnia también es importante analizarlo, porque así como Yugoslavia era ortodoxa, Bosnia, por su parte, era musulmana y, como es lógico y esperable, conservaba unas tradiciones y unas costumbres muy marcadas por su religión. Si a todo esto sumamos las enormes ganas de escapar del férreo control de Belgrado, nos encontramos con la mecha que encendió un cruento y salvaje conflicto. Y efectivamente, el Parlamento votó por la independencia, que fue refrendada en las urnas el 1 de marzo de 1992, en un referéndum en Bosnia, en el que se preguntaba abiertamente a los ciudadanos por la independencia. Un referéndum que recibió un masivo apoyo de las poblaciones bosniaca y bosnio-croata, donde votó el 63,7% de la población, con un resultado de un 99,7% a favor de la independencia. Sin embargo, los serbio-bosnios no votaron, habían llamado al boicot en el referéndum tras abandonar el Parlamento e incluso organizaron una consulta propia en la que rechazaron la secesión, y Belgrado declaró ilegal la consulta y comenzó a movilizar tropas hacia la región. Ese mismo día perdía la vida el ciudadano serbio Nikola Gardović, considerado como la primera víctima mortal de la guerra de Bosnia, o al menos esa es la versión dada por los serbios, mientras que por parte de los bosnios se dijo que durante el primer trimestre de aquel año se habían producido una serie de asesinatos sobre ciudadanos bosnios de manera indiscriminada. Pero ya se sabe que en cualquier guerra lo primero que muere es la verdad. El 5 de abril de 1992, Bosnia-Herzegovina declara su independencia, siendo el paso que Serbia necesitaba para mover sus fichas hacia un conflicto de proporciones inimaginables por aquel entonces. Sea como fuere, y a medida que aumentaban las tensiones, 40.000 bosnios, serbios y croatas de toda Bosnia se manifestaron por la paz en Sarajevo el 6 de abril de 1992, el mismo día en que los miembros de la Unión Europea reconocieron a Bosnia como un Estado independiente. Y esta muestra de unidad étnica enfureció a los nacionalistas serbios, que dispararon contra la multitud cuando el grupo más numeroso de manifestantes se dirigió hacia el Parlamento Regional bosnio, y fue en ese momento cuando hombres armados abrieron fuego contra ellos desde la sede del Partido Democrático Serbio, matando a 2 personas que son consideradas por parte de los bosnios las primeras víctimas de la guerra y del posterior asedio a la ciudad de Sarajevo.
Y también ese mismo día, paramilitares de etnia serbia atacaron la Academia de Policía de Sarajevo desde posiciones estratégicas en Braca, desde lo alto de la ciudad. En los meses previos a la guerra, tropas del ejército serbio ya habían hecho incursiones en las colinas que rodean la ciudad de Sarajevo, pero a partir de ese momento la presencia militar se hace más intensa con la llegada de unidades de artillería pesada. Con esa situación, las autoridades de la ciudad demandaron a Belgrado a que retiraran las tropas de manera inmediata, y desde la capital yugoslava, el que entonces era presidente, Slobodan Milošević, aceptó retirar de las colinas que rodean la ciudad solo a las tropas que no eran naturales de la región y que en realidad eran muy pocas, manteniendo el grueso del contingente en toda la periferia de la ciudad, siendo en verdad una maniobra de engaño. Las unidades serbo-bosnias del ejército fueron transferidas al ejército de la República de Srpska y que había declarado su independencia de Bosnia unos días después de que Bosnia se separase ilegalmente de Yugoslavia, siendo su comandante en jefe Ratko Mladić. La República Srpska, para quien no lo sepa, era una pequeña Serbia dentro de Bosnia, un territorio donde ambas etnias habían tenido más de un roce en más de una ocasión. El 2 de mayo de ese año de 1992, ese ejército estableció un bloqueo en toda la ciudad. Las principales carreteras que conducían a Sarajevo quedaron bloqueadas, al igual que los envíos de alimentos y medicinas. También se cortaron suministros como el agua, la electricidad y la calefacción. Aunque equipados con armamento superior y completamente abastecidos, los serbios fueron superados en número por los defensores de la ciudad, que estaban armados con armas antitanques y pudieron detener a las columnas blindadas atacantes. Tras el fracaso de los intentos iniciales por hacerse con la ciudad por parte de las columnas de blindados del ejército serbio, y ante este enfrentamiento, los serbios decidieron arrasar la ciudad con su artillería, bombardeándola y debilitándola, una ciudad fortificada solo con 200 posiciones reforzadas y búnkeres, y lo hicieron desde las montañas. En la segunda mitad del año 1992 y durante los primeros meses del siguiente año, 1993, tuvieron lugar los peores y más duros momentos de la asediada ciudad de Sarajevo. El gobierno bosnio ya había sido reconocido internacionalmente en mayo de 1992, y eso fue suficiente excusa para que los invasores serbios sometieran a la ciudad a constantes y cruentos bombardeos. Y en una segunda fase, y con la única intención de aterrorizar a la población, los francotiradores tomaron la ciudad. Desde posiciones en las colinas y en los rascacielos de la ciudad, los francotiradores disparaban a todo lo que se movía, ya fueran hombres, mujeres o niños, y todos fueron atacados deliberadamente. No en vano, esa es la naturaleza de los francotiradores, disparar sin importar el objetivo. Algunas de las peores y más peligrosas calles bajo constante fuego de francotiradores tenían letreros que decían «Pasi Sniper», «Cuidado, francotirador», calles a las que se las llamaba callejones de francotiradores y avenidas de francotiradores. Se convirtió, pues, en una rutina diaria agacharse y correr por muchas calles, y más tarde, cuando se permitió la entrada a los observadores de la ONU, los ciudadanos, con la única intención de protegerse, corrían junto a los vehículos blindados de la ONU para cruzar esas calles infernales convertidas en ratoneras. Algunos barrios de la ciudad fueron tomados por los serbios, especialmente Novo Sarajevo, al tiempo que la ofensiva yugoslava era detenida en otras zonas del país. Y para contrarrestar el asedio, a finales de junio de 1992, el aeropuerto fue abierto al transporte aéreo de Naciones Unidas y la supervivencia de la ciudad pasó a depender de esta vía. Las fuerzas militares del gobierno de Bosnia-Herzegovina eran muy inferiores, como acabo de deciros, en armamento respecto a las fuerzas que los asediaban. Y algunos contrabandistas bosnios que se habían incorporado al ejército al inicio de la guerra
introdujeron de manera ilegal armas en la ciudad a través de las líneas yugoslavas, y las incursiones de posiciones yugoslavas en el interior de la ciudad también ayudaron al acopio de armamento. Y en ese sentido, el túnel de Sarajevo, de 1 kilómetro de largo, que terminó de completarse a mediados de 1993 y que se convirtió en el único vínculo de Sarajevo con el mundo exterior y que en la actualidad es un museo para recordar aquellos años de horror, sirvió para introducir de contrabando tanto suministros como armas y municiones a mayor escala, siendo también la vía de escape para muchos ciudadanos, un túnel que llegó a contar con una línea de alta tensión que suministraba electricidad a la ciudad y con cañerías para introducir combustible. Asimismo, se permitió su uso a cambio de 50.000 marcos alemanes por turnos de 8 horas a extraperlistas y con el único fin de aumentar la oferta, abaratando así el coste de productos básicos dentro de la ciudad. Ese túnel, construido debajo del aeropuerto, fue el único modo de eludir el embargo internacional de armas aplicado al ejército de Bosnia por parte de algunos de los principales países del mundo, basándose en el argumento de que más armas significaba más muertes y que era innecesario tanta destrucción. Se llegó a decir que aquel túnel salvó a Sarajevo. Sin embargo, en abril del año 1995, tan solo había 20 piezas de artillería y 5 tanques encargados de la defensa de la ciudad. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La situación en la ciudad de Sarajevo se hacía insostenible. Durante el asedio, una media de más de 300 proyectiles de artillería y mortero al día cayeron en las zonas no serbias de la ciudad, y en los peores días fue alcanzada por 3.000 proyectiles. Ningún lugar se libró. Escuelas, mercados, hospitales, centros médicos, medios de comunicación, bibliotecas, zonas industriales, edificios gubernamentales, las instalaciones de las Naciones Unidas, y entre los objetivos también estuvieron el edificio de la Presidencia de Bosnia y la Biblioteca Nacional, que desapareció bajo el fuego junto a miles de libros y textos irreemplazables, como los manuscritos de la colección Instituto Oriental Sarajevo, una de las colecciones más ricas de manuscritos orientales del mundo, que fueron completamente destruidos durante el asedio. Prácticamente todos los edificios de Sarajevo habían sufrido algún tipo de daño, y de ellos 35.000 quedaron totalmente destruidos. Las matanzas masivas, ocurridas principalmente por impacto de morteros, se convirtieron en portadas de periódicos e informativos en todo Occidente. El 1 de junio de 1993 murieron 15 personas y otras 80 fueron heridas durante un partido de fútbol. El 12 de julio de ese mismo año, 12 personas murieron mientras hacían cola para conseguir algo de agua. Pero la peor pérdida de vidas ocurrió el 5 de febrero de 1994, en la masacre del mercado de Markale, cuando los ataques con morteros mataron a 68 personas e hirieron a 200 más, todos ellos civiles. En respuesta a la masacre de Markale, la ONU emitió un ultimátum a las fuerzas yugoslavas para que retirasen sus armas pesadas durante una determinada cantidad de tiempo, o de lo contrario se enfrentarían a ataques aéreos. Cuando se agotaba el tiempo interpuesto por la ONU, en septiembre de 1995, las fuerzas serbias cumplieron con el mandato de la ONU, retirando su artillería de las colinas de alrededor de Sarajevo, y los bombardeos disminuyeron drásticamente, pudiendo interpretarse como el inicio del fin de aquel cruento asedio. Lentamente, los bosnios pasaron a la ofensiva, haciendo retroceder a los serbios con firmeza. El embargo de armas de la ONU se aplicó tanto a los atacantes como a los defensores, aunque los serbios, si bien es cierto, nunca parecieron tener escasez de municiones o armamento. Bombardeados por tanques, los rascacielos gemelos Unitik de Sarajevo sufrieron graves daños durante el asedio.
cariñosamente llamados Momo y Uzeir, dos personajes de un programa de comedia, un serbio y un bosnio, permanecieron de pie, convirtiéndose en símbolos de resiliencia. En 1995 se produjo un segundo ataque sobre el mercado de Markale, una nueva masacre en la que murieron 37 personas y otras 90 resultaron heridas. Entonces, y tras este criminal segundo ataque con mortero al mercado de Markale, las fuerzas internacionales respondieron con firmeza contra los sitiadores de la ciudad de Sarajevo y la ONU solicitó formalmente que la OTAN llevara a cabo inmediatamente ataques aéreos contra las posiciones serbias atacantes. Cuando las fuerzas serbias irrumpieron en un almacén de armas supervisado por la ONU, la aviación de la OTAN atacó depósitos de municiones serbios y otros objetivos militares estratégicos, y los ataques de la OTAN continuaron de forma intermitente durante el año siguiente. Mientras tanto, sobre el terreno, los ataques se intensificaron en una ofensiva conjunta de fuerzas serbias y croatas. Los serbios fueron perdiendo terreno tanto en la zona de Sarajevo como en otros lugares, y la ciudad fue recuperando poco a poco los servicios de electricidad, calefacción y agua. El 12 de febrero de 1995 fue el primer día sin víctimas en 22 meses, y en octubre de ese mismo año fue declarado un alto al fuego, y cuando los serbios se retiraron de sus posiciones en la ciudad y sus alrededores, el asedio se declaró oficialmente terminado el 29 de febrero de 1996, y los acuerdos de Dayton llevaron al fin la paz, y tras ella siguió un periodo de estabilización y el retorno a una relativa normalidad. Unos 200.000 serbios, ciudadanos de Sarajevo, abandonaron para siempre sus suburbios. Sarajevo fue gravemente dañada durante esos 4 años de asedio, y el ejemplo lo tenemos en que después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, la ciudad había experimentado un enorme crecimiento y desarrollo que fue absolutamente revertido por el asedio. Una ciudad que había sido un modelo para las relaciones interétnicas, pero aquel asedio, que duró 1.425 días, produjo dramáticos cambios de población, pues aparte de los miles de refugiados que abandonaron la ciudad, un incontable número de serbios de Sarajevo se trasladó a la República Srpska, reduciéndose el porcentaje de serbios en la ciudad del 30% en 1991 a apenas el 10% en el año 2002. Afortunadamente, después de la guerra, Sarajevo experimentó una notable recuperación. En el año 2004, la mayoría de daños ocasionados a los edificios durante el sitio a la ciudad ya habían sido reparados, y nuevos proyectos de construcción se fueron sumando para contribuir a que Sarajevo fuese la ciudad que más rápidamente creció en toda la antigua Yugoslavia, siendo a día de hoy un importante reclamo turístico. La población de Sarajevo antes del sitio se estimaba en 435.000 personas, y después, en 2012, su población se estimó en 310.000 personas. Las cifras oficiales enumeran 11.541 personas muertas en Sarajevo durante el asedio, incluidos 643 niños. Tras la guerra, los visitantes que paseaban por la ciudad se encontraron con las llamadas rosas de Sarajevo. Estas se crearon rellenando el daño de la cáscara de mortero con resina roja, creando un patrón como una flor roja. Cada rosa marca dónde murieron los ciudadanos cuando explotaba el proyectil. En el 20 aniversario del inicio del asedio, se celebró un evento en memoria llamado la Línea Roja de Sarajevo. Fue el 6 de abril de 2012, un día donde se colocaron 11.541 sillas, todas ellas rojas y vacías, como si esperaran una audiencia, y que tenía una longitud de casi 1 kilómetro a lo largo de la calle Marsal Tito. Entre esas 11.541 sillas vacías, había 643 sillas pequeñas, una por cada niño asesinado, y los transeúntes que pasaron por allí dejaron dulces, osos de peluche, pequeños autos de plástico y otros juguetes en cada una de esas 643 sillas pequeñas. Es importante resaltar
que el asedio a la ciudad de Sarajevo fue el periodo más catastrófico en su historia desde la Primera Guerra Mundial. 30 años después de la firma del Acuerdo de Dayton, que puso fin a la guerra de Bosnia, el conflicto continúa congelado en un país partido en dos mitades enfrentadas, en dos territorios y dos realidades distintas, obligadas a convivir. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio. Muy buenas noches, bambalinos. Una semana más, como corresponsal del misterio de la historia entre bambalinas, os traigo unas misteriosas historias relacionadas en esta ocasión con una serie de barcos y transatlánticos que han pasado a la historia no por sus apasionantes viajes, sino por sus escalofriantes historias. Y es que desde la antigüedad, desde que el hombre se lanzó a la aventura de navegar los mares, han existido en la mente de los marinos las leyendas e historias de barcos fantasmas. ¿Qué? ¿Estáis preparados, bambalinos, para este particular, emocionante y espeluznante viaje por los mares del mundo a través del tiempo? Pues, bambalinos, zarpamos ya. Y vamos a empezar con el que dicen es el barco más embrujado y con más casos documentados de avistamientos de fantasmas que se conoce hasta la fecha. Me estoy refiriendo al Queen Mary, de la naviera Cunard Line, que ostenta este título por la cantidad de casos reportados. El RMS Queen Mary está actualmente fuera de servicio y es usado como un hotel flotante en el puerto de Long Beach, California. El barco se hizo famoso entre 1936 y 1967, pues realizaba la travesía del Atlántico y por ser parte de la flota de la naviera Cunard Line, conocida como Cunard White Star Line, y que también era dueña del famoso Titanic. Construido por los astilleros John Brown & Company en Clydebank, Escocia, fue diseñado para ser el primero de los transatlánticos que Cunard Line había previsto para el servicio entre Southampton, Cherburgo y Nueva York, en la década de 1920 y principios de 1930. El Queen Mary fue el barco insignia de la naviera desde el año 36 hasta el año 46, cuando el barco RMS Queen Elizabeth I se unió a la flota. Tras ser, digamos, jubilado y amarrado definitivamente en California, se comenzó a rumorear que el barco estaba embrujado. De hecho, fue clasificado en el año 2008 por la revista Time Magazine como uno de los 10 lugares más encantados de América. Y especial mención merece el camarote B340, ya que se cree que está encantado por el espíritu de una persona que fue asesinada allí. Pero no solo dicho camarote es necesario de hechos anormales y inexplicables. El Queen Mary es conocido por las extrañas apariciones y hechos que suceden en algunas partes del barco, en especial en la zona de la piscina cubierta y donde curiosamente el camarote B340 está situado cerca de esta zona del barco y son varios los testigos que aseguran haber visto la silueta de una mujer y un niño en la cabina. Incluso los propios trabajadores del barco que se encargan del mantenimiento han indicado en varias ocasiones cómo los objetos se movían del lugar, los grifos se abrían y cerraban sin que nadie estuviera cerca. Y tal vez por esa razón la actual propietaria decidió cerrar el barco en la década de los 80 de este siglo pasado. Pero en contra de lo que podáis pensar, 30 años después, el Queen Mary volvió a abrirse a los turistas después de que se cerrase al público por última vez. Y es que, según palabras del gerente general Stephen Soward, en un comunicado de prensa, el motivo de la nueva apertura se debe a que durante décadas estuvieron recibiendo peticiones de miles de visitantes que querían dormir en el fantasmagórico camarote. El caso es que tras 30 años, los visitantes del Queen Mary tuvieron la oportunidad de alquilar el que se cree es el camarote de crucero más embrujado de la historia,
el B340. También es cierto que el camarote se ha utilizado ocasionalmente para tours paranormales por el barco, pero sin embargo, y como ya os he dicho, Bambalinos estuvo cerrado al público desde la década de 1980, cuando acogió a sus últimos huéspedes. Aquellos que sean lo suficientemente valientes para alquilar este camarote recibirán herramientas como una ouija, una bola de cristal, cartas de tarot y dispositivos para cazar fantasmas, además, por supuesto, de las comunidades estándar del barco. La suite, que se compone de 3 antiguos camarotes de tercera clase, tras su nueva apertura el 13 de abril del 2010, tenía un precio de $499 la noche. Baratito, lo que se dice. Nuestra siguiente historia es sin duda la historia del barco fantasma más conocida, el holandés errante o el holandés volador. Es considerado un barco fantasma y protagonista de una leyenda marinera muy popular. Según la tradición, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal, y si es visto por un marino, es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en el año 1680 y hace referencia a un barco holandés que navegaba desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por el capitán Hendrik van der Decken, quien dicen pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Fogg, fue quien pudo inspirar al capitán del buque fantasma que pactó con el diablo, y es que Fogg fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, y por ello se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. Nuestro siguiente barco es el navío Octavius, que fue uno de los barcos fantasmas más popular del siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres lo abordó hallando a toda la tripulación de 28 personas muertos bajo cubierta. Estaban congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano escribiendo en el cuaderno de bitácora. Y en su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. El grupo de marineros del ballenero solo cogió el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco, presos de todos, prácticamente estaban todos acojonados, por decirlo de alguna forma. Normal, imaginaros en esta situación. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora, y eso significaba que había estado perdido en el Ártico durante 13 años antes del momento de ser localizado. Supuestamente el Octavius zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino el año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, con el desafortunado resultado de que el barco quedó atrapado al norte de Alaska. Lo cierto es que el barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Herald. Y otro dato curioso es que la última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue 75 grados norte, 160 grados oeste, es decir, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska, pero sin embargo fue descubierto cerca de Groenlandia, en el Océano Atlántico. La nueva tendencia, bambalinos, de construir barcos cada vez más grandes y con mayor capacidad de pasajeros ha hecho que se asiente en la mente del crucerista que estos titanes son una moda actual, pero ¿son los barcos con una capacidad mayor a los 4.000 pasajeros algo reciente? Pues, bambalinos, vais a descubrir que no, y es que la revolucionaria mente de un ingeniero británico llamado Isambard Kingdom Brunel ideó el mayor barco de transporte de pasajeros hasta la fecha. A mediados del siglo XIX, los barcos transatlánticos raramente superaban los 100 metros de eslora y no llegaban a las 5.000 toneladas, pero el barco diseñado por Brunel y construido en los astilleros J. Scott Russell & Co.
Casi duplicaba con sus 211 metros la longitud eslora del SS Astrato y con un tonelaje de algo menos de 19.000 toneladas, quintuplicaba la de este. El dato que más sorprende es el de su capacidad, 4.000 pasajeros, una auténtica proeza para la época. De hecho, este récord no fue superado hasta entrado el siglo XX, concretamente 44 años después, con el debut del SS Imperator en el año 1913, un barco alemán de la Hamburg America Line que podía hospedar hasta 4.234 viajeros. Pero no fue este el único récord que el SS Great Eastern mantuvo durante un periodo prolongado del tiempo, pues el récord de barco más largo lo ostentó durante 40 años, hasta el debut del RMS Oceanic, barco de White Star Line, la compañía propietaria del malogrado Titanic, mientras que el RMS Celtic desbancó al barco de Brunel el año 1901 como el buque de mayor tonelaje. Y una vez a flote, el SS Great Eastern se vio imponente, un altísimo casco metálico donde se distribuían 6 mástiles con una superficie de velamen de 1.686 metros cuadrados, 5 chimeneas, estilizada proa recta y popa semicircular, con capacidad para albergar a 4.000 pasajeros, como acabo de deciros, y 418 tripulantes, así como 6.000 toneladas de carga. Era casi 5 veces mayor que cualquier barco que navegara en aquellos tiempos, y los espacios interiores destinados a primera clase tenían una amplitud nunca vista hasta entonces, con decoraciones palaciegas al gusto de la época. Pero a pesar de esas increíbles características, el Great Eastern nunca cumplió el objetivo para el que fue construido. En un principio fue diseñado para llegar desde Gran Bretaña hasta Australia y las colonias en Asia, sin realizar ninguna escala para repostar. Sin embargo, el buque nunca salió del Atlántico como barco de pasajeros, pues esa travesía atlántica era demasiado costosa y solo realizó 10 viajes de ida y vuelta a América, y por ello las dificultades económicas no se hicieron esperar. Maxim, cuando sencillamente era poco rentable, sobre todo teniendo en cuenta que nunca se vendieron sus 4.000 plazas disponibles en un viaje. Así, en el año 1864 fue puesto en venta, convirtiéndose poco después en un barco dedicado al tendido de cables submarinos, con un breve paréntesis en el año 1867, cuando volvió a transportar a viajeros norteamericanos que querían visitar Francia con motivo de la Exposición Universal celebrado en París. El SS Great Eastern, apodado como el Gran Barco Great Ship, tenía previsto ser botado el 19 de julio de 1858 en el puerto de Bristol, pero tras graves problemas para hacerlo flotar en los astilleros en el río Támesis, donde fue construido, esta no se produjo hasta el 31 de enero de 1858, algo que retrasó considerablemente sus viajes previstos varios meses. Igualmente inició su viaje inaugural de forma un tanto accidentada, debido a una explosión que costó la vida de algunos operarios, poco antes de fallecer Brunel, su creador. Y es que la mala suerte de este gran barco empezó desde su misma construcción, pues durante los trabajos y a lo largo de semanas murieron varios trabajadores, todos cayendo desde las alturas. Durante esos meses también murió un visitante destrozado por una grúa, y se denunció la misteriosa desaparición de un remachador que trabajaba en el doble casco y que no volvió a ser visto en el astillero. Por supuesto, los periódicos de la época se apresuraron a proclamar que el barco estaba maldito y añadieron que maldecía a todos aquellos que se acercaron a la construcción. Y es que los continuados accidentes y extraños sucesos que se produjeron alrededor del SS Great Eastern contribuyeron a conferirle esa fama de barco gafado o con mala suerte. En la propia ceremonia de botadura, la rotura de un cable acabó con la vida de un trabajador, y sin que pudiera ponerse a flote, pues se necesitaron 15 días para hacerlo flotar, algo que entre los hombres del mar se consideraba como un signo de mal agüero. Y otro suceso el día de la botadura tuvo lugar cuando la hija de uno de los inversores iba a amadrinar el barco con la clásica botella de champán, y justo antes de que tuviera tiempo de romper la botella, el barco se desplazó volcando hacia un costado y aplastando a varias personas. Pero hay más bambalinos. Cuando finalmente el 31 de enero de 1858 era botado con éxito, la naviera quebró, siendo comprada por nuevos accionistas. Su viaje inaugural, que al fin pudo darse, duró 2 semanas y tuvo lugar casi 2 años después de su botadura,
concretamente el 26 de julio de 1859, desde el puerto de Liverpool hasta el de Nueva York. Luego se sucedieron accidentes e infortunios con explosiones de las chimeneas en su viaje inaugural, embarrancado frente a las costas de Irlanda en uno de sus itinerarios. Casi en todas sus salidas se pudo contabilizar algún tipo de accidente y muchas vidas se perdieron desde su construcción y su vida activa, y por ello se rumoreaba de la existencia de fantasmas en sus bodegas. Como muchos otros barcos, terminó su andadura en un desguace en el año 1889, año en el que aún conservaba intactos los récords por los que se había dado a conocer 3 décadas antes. Y unas curiosidades de este barco maldito. Creo que a estas alturas no queda ninguna duda al respecto. La tenemos en el primer nombre elegido por la hija de uno de los patrocinadores, Leviatán. Pero como todos le llamaron desde el inicio Great Eastern o el Great Ship, se desterró la idea original. Otra curiosidad es que participó en el tendido del primer cable telegráfico submarino en el Océano Atlántico. Antes de ser desguazado, pasó sus últimos años en Liverpool como salón de fiestas y sala de conciertos. En la actualidad, uno de sus mástiles se yergue en Anfield, el estadio del Liverpool Football Club, utilizado como asta de bandera. Y por último, contaros que Julio Verne se inspiró en el SS Great Eastern para escribir una de sus novelas, Una ciudad flotante, donde se describe el crucero de este mítico gigante desde Liverpool hasta Nueva York. Y no fue el único dramaturgo. Otro famoso escritor, Víctor Hugo, lo incluyó en un pasaje de La leyenda de los siglos. Y hasta aquí la primera parte de este fantasmal viaje por los mares de nuestro planeta, pues hay muchos más barcos que se han ganado a pulso la fama de malditos y fantasmales, y en siguientes entregas os los presentaré. Una crónica, por cierto, que fue la idea del nieto, y Burgalesa y Esther CM saben muy bien a quién me refiero. ¿Qué bambalinos? ¿Os hubiera gustado ser pasajeros de algunos de estos barcos malditos? Estoy segura que eso ya será otra historia. La corresponsal del misterio desde alguna parte de uno de esos mares y océanos de nuestro planeta Tierra para la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Bueno, bambalinos, otra semana más hemos llegado al final. Pero eso sí, no olvidéis que mañana a las 10 de la noche os espero en Tertulia entre amigos. Os recuerdo también el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube, y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, pues te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia bambalina. Recordaros por último que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10 de la noche aquí, en la historia entre bambalinas, en Tertulia entre amigos. Hasta entonces, que tengáis felices sueños bambalinos y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.